Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Cada noche, al llegar del trabajo, veía la luz encendida del garaje desde la esquina de la calle, como una constante que me tranquilizaba. Él siempre estaba allí, con las manos sucias de grasa, metido entre motores y herramientas, tan concentrado que a veces ni se daba cuenta de que había llegado. Era su mundo, su refugio, su espacio sagrado, y yo lo respetaba sin hacer preguntas. Mientras me duchaba o preparaba algo de cenar, lo escuchaba trastear con piezas metálicas, silbar canciones antiguas o simplemente dejarse llevar por el sonido del motor encendido. Nunca dudé de su pasión por los coches, ni por un segundo. Durante años pensé que tener un marido con una afición tan clara era una bendición, una forma de mantener viva su identidad sin invadir mi espacio. Nunca le espié, nunca revisé su móvil ni le hice preguntas incómodas, porque en mi cabeza no existía la posibilidad de una traición. La confianza era tan sólida que hasta presumía de ella con mis amigas, como si fuese una especie de escudo frente a los problemas típicos de pareja. Pensaba que el amor verdadero no necesitaba vigilancia, solo respeto y libertad. Y me sentía afortunada por tener esa clase de relación tan madura. Aquel jueves parecía uno más, hasta que mi jefe canceló una reunión a última hora y me dejó salir antes de lo habitual. En lugar de volver directo a casa, pasé por una pastelería para comprar su dulce favorito, convencida de que sería bonito tener un momento juntos. Era raro coincidir en las tardes y esa coincidencia me pareció un regalo inesperado. Pensé incluso en preparar café y sentarnos en el porche, como hacíamos al principio. No sabía que estaba a minutos de descubrir que todo aquello era una ilusión. Conduje hacia casa con una sonrisa tonta en la cara, disfrutando del aire que entraba por la ventanilla abierta, imaginando su reacción al verme aparecer sin avisar. Iba repasando en mi cabeza las palabras exactas que le diría, la manera en que le propondría un paseo espontáneo, como en los viejos tiempos. Era absurdo lo feliz que me hacía la idea de un pequeño gesto compartido. Me sentía ligera, ilusionada, con el corazón tranquilo y lleno de cariño. Nunca imaginé que esa alegría se transformaría tan rápido en algo helado y punzante. Al girar la esquina y ver nuestra casa, lo primero que noté fue la puerta del garaje entreabierta, como si alguien la hubiese olvidado mal cerrada. No era normal, él era maniático con ese tipo de cosas, obsesivo con la seguridad y con el orden. Bajé del coche con una ligera incomodidad, sin saber muy bien por qué, como si algo invisible me estuviese advirtiendo que no entrara. Me acerqué despacio, sujetando aún la caja de pasteles, con los latidos acelerándose poco a poco. Algo no encajaba, y mi cuerpo ya lo sabía antes que mi mente. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, escuché unas voces dentro, entrecortadas, íntimas, demasiado cercanas para ser una llamada o una canción de fondo. Me detuve en seco, con el corazón subiéndome al pecho, intentando descifrar si hablaba solo o si había alguien más con él. No eran risas estruendosas, sino murmullos bajos, casi susurros, cargados de complicidad. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago, como si algo muy antiguo y oscuro se hubiese activado dentro de mí. Me incliné con cuidado, pegando el oído al marco, sin saber si estaba preparada para lo que iba a oír. Durante unos segundos intenté convencerme de que quizás estaba hablando por teléfono con alguien, o tal vez tenía la radio encendida, como hacía a veces para no sentirse solo. Pero cuanto más escuchaba, más claro quedaba que no era ninguna de esas opciones. Las voces se entrelazaban, a ratos más rápidas, a ratos más suaves, con una cercanía que no se puede simular con una pantalla o una canción. Me quedé paralizada, con la caja de pasteles temblando en mis manos, sin saber si abrir la puerta o darme la vuelta y fingir que no había escuchado nada. Algo me decía que si entraba, ya no habría marcha atrás. Entonces la escuché con claridad, como si de repente alguien hubiese subido el volumen de mi propia pesadilla, una voz de mujer, cálida, burlona, que me resultó absurdamente familiar. No era una vecina, ni una amiga, ni una compañera de trabajo, era alguien demasiado cercano. Cerré los ojos unos segundos, negando con la cabeza, buscando cualquier explicación lógica que no doliera tanto. Pero las palabras que dijo, la forma en que se reía, eran inconfundibles.
Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando comprendí quién era. Era la voz de mi cuñada, la prometida de mi hermano, la mujer con la que había compartido cenas familiares, secretos de hermanas y confidencias de madrugada. Me costó unos segundos encajar todas las piezas, porque simplemente no podía ser real. Ella no tenía nada que hacer allí, no a esa hora, no a solas con mi marido, no en ese tono. La traición me golpeó en dos direcciones al mismo tiempo, como si mi cuerpo no supiera por dónde empezar a dolerse. Me apoyé en la pared del garaje, sintiendo que el aire se hacía más pesado con cada palabra que salía de su boca. Lo peor de todo era que mi hermano y ella estaban a punto de casarse, ya teníamos fecha, lugar, invitaciones, todo preparado. Yo misma le había ayudado con los detalles del vestido, habíamos elegido juntas los centros de mesa y llorado al ver la lista de canciones. Pensar en eso ahora me provocaba una náusea repentina, como si todo lo que habíamos compartido hubiese sido una farsa. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Cómo podía mirar a mi hermano a los ojos después de saberlo? Sentí que algo dentro de mí se rompía, lento y sin ruido. Me quedé allí, en silencio, sin moverme, tratando de encontrar una explicación que no doliera tanto, algo que lo justificara, aunque fuera una mentira piadosa. Pensé que tal vez era una confusión, que quizás estaban hablando de otra persona, de otro tema, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero por más que intentaba maquillar lo evidente, los detalles se encajaban de una forma cruel y precisa. Cada palabra, cada risa, cada pausa cargada de intención confirmaban lo que no quería aceptar. En ese instante supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Me agaché lentamente, con las piernas temblándome sin control, buscando un ángulo desde donde pudiera ver sin ser vista, aunque una parte de mí no quería ver nada. El corazón me latía tan fuerte que parecía retumbar en todo el garaje, como si alguien fuera a oírlo desde dentro. Me acerqué al borde de la puerta, con la respiración contenida, obligándome a escuchar cada palabra, como si eso pudiera darme las respuestas que necesitaba. Y, sin embargo, lo que oía solo abría más heridas. Las risas, los susurros, la complicidad, todo era una confirmación despiadada. De pronto, entre frases entrecortadas, escuché algo que me heló la sangre. Estaban hablando de mí, riéndose de mí, como si fuera una broma. Ella le decía que no tenía ni idea, que yo era demasiado buena, demasiado confiada, y él se reía como si llevaran años representando una comedia perfecta. Me apreté el pecho con la mano, sintiendo que el dolor se hacía físico, punzante, insoportable. Saber que me engañaban ya era terrible, pero escucharles burlarse de mi ingenuidad era otro nivel de crueldad. Era como si me desnudaran sin piedad, sin saber que yo estaba allí. Ella continuó hablando con una ligereza que me revolvía el estómago, diciendo que mi hermano tampoco sospechaba nada, que ambos éramos tan ciegos, tan fáciles de manipular. Le escuché decir que todo estaba bajo control, que después de la boda seguirían viéndose igual. En ese momento entendí que no era un error pasajero, ni un desliz, era una historia construida con frialdad y planificación. No solo traicionaban nuestras parejas, traicionaban nuestra confianza, nuestra sangre, nuestros lazos más íntimos. Y lo hacían con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Cuando ella soltó una carcajada recordando lo bien que lo pasaron la semana pasada mientras yo estaba de viaje, sentí que algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no era solo rabia ni tristeza, era humillación pura, como si me hubieran escupido en la cara sin saberlo. Visualicé las horas que pasé en ese viaje llamando a los dos, contándoles lo feliz que estaba, sin imaginar que compartían cama mientras yo hablaba. Esa risa suya fue el clavo final en el ataúd de mis certezas. Apreté los dientes para no llorar, pero ya no podía contenerlo. Las lágrimas me subieron sin aviso, quemándome los ojos, pero me negué a soltar ni una sola. Me quedé allí, paralizada, escuchando cómo se besaban, cómo se decían cosas que antes me pertenecían. Sentí una punzada literal en el pecho, como si el corazón hubiera decidido cerrarse para protegerse de lo que aún quedaba por oír. No sabía si entrar, gritar o huir. Solo sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Entonces lo escuché, sin filtros ni dudas,
Ese sonido húmedo, repetido, que no necesita explicación, se estaban besando. Un beso largo, íntimo, lleno de una confianza que no debería existir entre ellos. No había margen para imaginar excusas ni engañarme más. Me llevé una mano a la boca, sintiendo un mareo repentino, como si el suelo se moviese bajo mis pies. En ese instante lo supe, lo que estaba pasando no tenía vuelta atrás. Me levanté de golpe, ya sin miedo, sin pensar en las consecuencias, impulsada por una fuerza más fuerte que el dolor, la necesidad de enfrentarlos. Empujé la puerta del garaje con violencia, haciendo que chirriara con un ruido seco que los cortó de inmediato. Entré con paso firme, sin apartar la vista, temblando por dentro pero con el rostro completamente frío. La caja de pasteles cayó al suelo sin que me importara. Quería verles la cara, quería que me miraran a los ojos. El ambiente se congeló al instante, como si todo el aire hubiese sido aspirado por una fuerza invisible. Él dio un paso atrás, con la boca aún húmeda, mirando hacia mí como si estuviese viendo un fantasma. Ella se giró lentamente, pálida, con los ojos abiertos como platos, sin saber qué decir ni hacia dónde moverse. Nadie pronunció palabra durante varios segundos, pero el silencio era tan brutal que lo decía todo. Habían sido descubiertos, y lo sabían. Ella se apartó bruscamente de él, como si eso borrara lo que había pasado un segundo antes, como si el espacio entre sus cuerpos pudiera limpiar la traición. Mi marido intentó forzar una sonrisa nerviosa, absurda, fuera de lugar, como si aún creyera que podría explicar aquello de alguna forma lógica. Me miraban como se mira a una bomba a punto de estallar, midiendo cada gesto, esperando mi reacción. Pero yo solo los miraba, uno a uno, en silencio, grabándoles en la memoria para no olvidar nunca esa imagen. Estaban atrapados y lo sabían. Respiré hondo, solo una vez, y pregunté con una calma que ni yo entendía, ¿qué significa esto? Mi voz sonó seca, cortante, sin necesidad de gritar, porque el dolor ya hablaba por mí. Ninguno respondió de inmediato, se limitaron a intercambiar miradas torpes, como niños atrapados robando algo que no necesitaban. Repetí la pregunta, esta vez más fuerte, con la rabia empujando cada palabra. Quería que dijeran la verdad, aunque me destrozara. Él fue el primero en hablar, tartamudeando algo sobre un malentendido, diciendo que no era lo que parecía, como si las palabras pudieran deshacer los besos. Ella ni siquiera articuló una frase completa, solo movía las manos y negaba con la cabeza, como si negar borrara la evidencia. Me quedé mirándoles, sin pestañear, esperando que al menos tuvieran el valor de enfrentar lo que habían hecho. Pero solo vi cobardía, miedo, y una absurda esperanza de que me tragara su teatro. Todo era patético, infantil, insultante. Cuando vio que no pensaba moverme, que no iba a llorar ni a irme, sino que estaba allí para escuchar hasta el final, él bajó la mirada y murmuró que era verdad. Lo dijo sin adornos, como quien escupe algo que lleva tiempo pudriéndose dentro. Ella soltó un suspiro largo, resignado, como si por fin se quitara un peso de encima. Y ahí estaba, la confirmación directa, sin vueltas, me había sido infiel con la prometida de mi hermano. Ninguna lágrima cayó, porque el dolor era demasiado grande para expresarse. Por dentro, me estaba desmoronando. Sentía que cada parte de mi cuerpo se aflojaba, como si me estuviera deshaciendo desde los huesos. Todo lo que creía firme, real, seguro, acababa de desvanecerse en cuestión de minutos. Pero por fuera, seguía de pie, sin decir nada, sin moverme, sosteniéndome con una fuerza que ni sabía que tenía. Estaba rota, sí, pero aún no estaba vencida. No era solo que él me hubiera engañado, era ella, mi cuñada, mi amiga, la que se sentaba a mi lado en cada comida familiar, la que me abrazaba como una hermana. Habían construido una mentira entre los dos, a mis espaldas, como si yo no existiera, como si no importara. Y eso era lo que más dolía, la frialdad, la calma con la que habían mantenido la farsa. No me habían traicionado solo como pareja, me habían destruido como persona, como hermana, como mujer. No quedaba nada que defender. Pensé en mi hermano, en su sonrisa al hablar de ella, en cómo me pedía consejo para la boda,
en la emoción con la que me mostraba los planes. Recordé su voz diciéndome que por fin había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que lo hacía feliz. Se me encogió el alma al imaginar su cara cuando supiera la verdad, cuando descubriera que todo era mentira. Él no merecía esto, ninguno de los dos lo merecíamos. Y entonces lo supe, tenía que decírselo, aunque se rompiera en 1000 pedazos. Lo más difícil de todo era admitir que me habían mentido durante tanto tiempo y que yo no había visto nada. Me sentía ridícula, ingenua, expuesta, como si el mundo entero hubiese estado riéndose de mí sin que yo lo supiera. Había confiado ciegamente en las dos personas que más cerca tenía, y eso me dolía más que cualquier engaño. La humillación no era solo por lo que habían hecho, sino por todo lo que representaban en mi vida. Me lo arrebataron sin remordimientos. Pero en medio de todo ese dolor, surgió una voz dentro de mí que no me permitió derrumbarme del todo. Me enderecé, les miré uno por uno y les dije, con la calma de quien ya no espera nada, esto se acabó. No grité, no lloré, no supliqué. Solo lo dije, como quien cierra una puerta con llave y no piensa volver a abrirla nunca más. Y en ese instante, algo en mí empezó a sanar. Esa misma noche, sin darles tiempo a reaccionar, empecé a recoger mis cosas. No necesitaba pensar ni pedir consejo, lo tenía más claro que nunca, quería el divorcio. No iba a compartir un techo con alguien capaz de mentirme en la cara mientras dormía a mi lado. No le di opción a explicaciones ni a disculpas. El daño estaba hecho y la dignidad no se negocia. Cuando llegué al apartamento de una amiga que me acogió esa noche, cogí el móvil y marqué su número. Me temblaban las manos, pero sabía que no podía ocultárselo, que merecía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Contestó con su tono alegre de siempre, sin imaginar lo que iba a escuchar. Respiré hondo antes de hablar, sintiendo que mi voz iba a quebrarse en cualquier momento. Pero no me detuve, porque lo correcto duele, pero se hace. Contarle todo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Escuchar cómo su respiración cambiaba, cómo pasaba del desconcierto al silencio absoluto, fue como revivir la escena una vez más. No quería romperle el corazón, pero la verdad era más importante que protegerle de la herida. Mientras hablaba, las lágrimas caían por mi cara sin parar, pero no me permití sollozar. Él merecía escuchar la verdad entera, sin filtros, sin adornos, sin compasión. Del otro lado del teléfono, mi hermano no decía nada. Podía oír su respiración agitada, sus silencios largos, ese esfuerzo por no venirse abajo. Cuando al fin habló, su voz sonaba hueca, como si se le hubiese caído el alma. Dijo que no lo creía, que no podía ser ella, que algo debía estar mal. Pero al repetirle lo que vi y oí con mis propios ojos, lo supe, se le acababa de romper el mundo. A pesar del dolor, no se quedó paralizado. Me dijo que colgara, que necesitaba verla, que tenía que confirmarlo todo en su cara. Y lo hizo. Se presentó en su casa esa misma noche y, sin levantar la voz, le pidió que se fuera. No necesitó pruebas ni más detalles, le bastó con saber que yo no mentía. En medio del caos, su dignidad se mantuvo intacta. Ella intentó justificarse, lloró, le pidió perdón, dijo que había sido un error, que no significaba nada. Pero mi hermano la miró como si ya no la conociera, como si hubiese muerto para él en ese mismo instante. Rompió el compromiso, canceló todo, sin darle oportunidad de manipular ni maquillar la situación. La boda quedó anulada en menos de 24 horas. Lo que parecía un futuro prometedor se borró sin marcha atrás. Yo también recogí mis cosas en silencio. Llené 2 maletas, tomé algunos libros, algo de ropa y el resto lo dejé atrás sin remordimientos. No quería nada que hubiera compartido con él, ni los recuerdos, ni los muebles, ni las promesas falsas. Caminé por ese pasillo por última vez, sin mirar atrás, con la cara seca y el corazón en carne viva. Salí de esa casa como quien escapa de un incendio. Aunque por dentro estaba hecha polvo, no derramé una lágrima delante de ellos. Me negaba a regalarles mi dolor, a mostrar debilidad frente a quienes lo habían provocado.
La rabia me mantenía erguida, la dignidad me empujaba hacia la puerta. No dije adiós, no deseé suerte, no hubo escena dramática. Solo silencio, y la firme convicción de que nunca volverían a tocarme el alma. Él se quedó en la casa, como si nada, como si fuera el dueño de los restos. No hizo el menor intento por detenerme ni por disculparse de verdad, solo me dejó ir, como quien pierde algo reemplazable. Y ella se mudó con él a las pocas semanas, como si el garaje hubiera sido su puerta de entrada a una nueva vida. A veces me preguntaba si les pesaba la culpa, pero la verdad es que ya no importaba. Yo estaba fuera de ese círculo podrido, y eso era todo lo que necesitaba. Verlos juntos al principio era como una broma mal contada, algo que no encajaba, que ofendía a la lógica y al corazón. Paseaban por el barrio sin pudor, como si hubieran ganado algo en vez de haberlo destruido todo. La gente murmuraba, algunos me miraban con lástima, otros con rabia contenida. Yo bajaba la cabeza y seguía caminando, fingiendo que no me afectaba. Pero por dentro, cada vez que los veía, se me abría la herida. La primera vez que los vi tomados de la mano en el supermercado, con esa sonrisa falsa que intenta imitar la felicidad, sentí como si alguien me atravesara el pecho con algo frío y lento. No por celos, no por amor, sino por la profunda injusticia de todo. Ellos seguían su vida como si nada, mientras yo reconstruía la mía entre ruinas. No podía evitar preguntarme, ¿de verdad se sienten bien con esto? Pero aprendí a no esperar respuestas que nos sanan. Un día me desperté y, sin pensarlo, me miré al espejo con otra mirada. Había dejado de contar los días desde que todo se rompió, y empecé a contar los pasos que daba sola. No me reconocía del todo, pero por primera vez eso no me asustaba. Empezaba a encontrar una versión mía que no dependía de nadie, ni de su amor, ni de su mentira. Y esa fue la primera victoria silenciosa. Fui al abogado sin dudar, con los papeles en la mano y el corazón sereno. No quería discutir por nada, solo firmar, cerrar, desaparecer de su mundo legal tanto como ya lo había hecho del emocional. Él no puso resistencia, quizás porque ya sabía que yo no volvería a mirarle igual. Cuando terminé de firmar, sentí que respiraba diferente, como si me hubieran quitado un peso que ya no recordaba cargar. Ese papel no borraba el pasado, pero sellaba mi libertad. Mi hermano no se despegó de mí en ningún momento. Nos habíamos roto al mismo tiempo, por culpa de las mismas personas, y eso creó entre nosotros un vínculo nuevo, más profundo, más honesto. Nos acompañábamos en silencio, sin necesidad de explicar el dolor. A veces bastaba con compartir un café, una mirada, un ¿cómo vas hoy?, para no sentirnos solos. Su presencia fue mi red cuando más lo necesitaba. Pude haberme ido a vivir con amigas o familiares, pero decidí alquilar un pequeño piso solo para mí. Necesitaba silencio, aire, espacio propio donde no cargara con la historia de nadie más. Al principio me sentía extraña, como si me faltara algo, y me faltaba la costumbre del nosotros. Pero con el tiempo entendí que esa soledad no era vacío, era sanación. Y por fin comencé a habitarme sin miedo. Volví a enfocarme en mi trabajo como si fuera un salvavidas. Llegaba antes que nadie, me quedaba hasta tarde, llenaba mi agenda de tareas que me mantuvieran ocupada. Mis compañeros lo notaban, pero nadie preguntaba, y yo lo agradecía. En ese caos controlado encontraba un orden que no tenía en mi vida personal. Cada proyecto que cerraba era una forma de demostrarme que aún podía construir algo. Poco a poco, ese esfuerzo silencioso empezó a dar frutos. Me ofrecieron un ascenso, luego otro, y cada nuevo cargo era una señal de que estaba volviendo a levantarme. Ya no era la mujer engañada, ni la que se fue de casa, ahora era alguien que tomaba decisiones, que lideraba, que crecía. Volví a creer en mí, no por lo que decían los demás, sino por lo que yo misma era capaz de hacer. Y esa confianza no la rompía nadie. Un día, después de una reunión intensa, salí de la oficina y me senté en una terraza a tomar un café sola. Y pensé, ¿y si ahora empiezo algo mío? No desde la rabia, ni desde el dolor, sino desde la ilusión de crear algo completamente libre.
Esa noche abrí el portátil y empecé a escribir el plan de negocio que llevaba años posponiendo. Por primera vez, mi futuro dependía solo de mí. Cuando por fin abrí las puertas de mi negocio, sentí que algo dentro de mí se alineaba. No era solo una oficina ni una idea convertida en realidad, era la prueba viva de que podía empezar de cero y crear algo completamente mío. Ya no necesitaba validación ni compañía para sentirme completa. Cada decisión era un paso más lejos del pasado. Por fin sentía que tenía el control de mi vida. Un año después, como si el tiempo tuviera su propia manera de ajustar cuentas, supe que mi exmarido y ella habían terminado. No fue por una gran pelea ni por remordimiento, simplemente se apagaron, como una mentira demasiado usada. Alguien me dijo que discutían por dinero, por rutina, por culpa. Me sorprendía el no sentir alegría ni venganza. Solo indiferencia, como si ya no fueran parte de mi historia. Ella lo dejó de la forma más cruel, desapareció una mañana y se fue con un empresario que le doblaba en edad, pero también en poder y recursos. No dejó carta ni aviso, solo un silencio que pesaba más que cualquier explicación. Él intentó buscarla, pero todos sabían que no volvería. Lo que construyeron sobre la traición se desmoronó sin resistencia. Y por primera vez, él se encontró solo, de verdad. Lo que más me impactó fue la ironía de todo, él lo había arriesgado todo por alguien que lo dejó sin mirar atrás. Cambió un matrimonio estable por una aventura vacía, una vida entera por una ilusión que se evaporó. Y mientras él recogía los pedazos, yo levantaba los míos para construir algo nuevo. La vida, al final, no necesita vengarse. Solo hay que esperar. Durante un tiempo pensé que ese momento me traería satisfacción, que verlo solo, abandonado, sería una especie de justicia. Pero no fue así. No sentí odio ni placer, solo una distancia absoluta. El rencor que había arrastrado durante meses se disolvió como una nube ligera. No por él, sino por mí. Porque entendí que seguir cargándolo solo me ataba a una historia que ya no me pertenecía. Empezaron a llegar de forma intermitente, primero como simples frases sueltas: ¿podemos hablar? Sigo pensando en ti. Luego fueron más largos, más desesperados, con disculpas, recuerdos, promesas vacías. Los borraba sin responder, sin abrirlos siquiera. No necesitaba leer nada para saber lo que contenían: culpa tardía y un intento inútil por regresar a algo que él mismo destruyó. Ya era demasiado tarde. A veces llamaba a las 2 de la madrugada, otras aparecía en la puerta de mi negocio con los ojos rojos y una voz rota. Me hablaba de recuerdos, de errores, de lo que pudo haber sido. Pero nunca hablaba de lo que realmente importaba, el daño. Le pedí, con calma pero con firmeza, que no volviera. No quería volver a mirar atrás ni por compasión ni por lástima. Cuando por fin le contesté una llamada, lo hice sin rabia, sin emoción, sin ni una grieta en la voz. Le dije que no quedaba nada, que no sentía nada, y que era mejor que aceptara esa verdad en lugar de seguir revolviendo cenizas. Él guardó silencio unos segundos, como si no esperara escucharme tan clara. Y colgué, no con tristeza, sino con alivio. Porque entendí que al fin se había cerrado la última puerta. Había aprendido que la dignidad no se negocia, ni siquiera con quien un día amaste con todo. Volver con él habría sido volver a un lugar donde ya no existía confianza, ni respeto, ni futuro. Perdonar es una cosa, arrastrarse es otra. Y yo había llegado demasiado lejos como para retroceder. Había aprendido a elegirme, aunque eso significara quedarme sola. Mi hermano, en cambio, sí volvió a creer en el amor. Conoció a una mujer distinta, honesta, que no venía a curarle heridas, sino a caminar a su lado. Al principio desconfiaba, claro, pero con el tiempo dejó de comparar, dejó de temer. Aprendió que no todas las historias se repiten. Verle reconstruirse me dio esperanza, aunque yo aún no la buscara para mí. El día de la boda de mi hermano no fue solo una celebración, fue una redención para todos. Verle sonreír de nuevo, confiado, sereno, tomándole la mano a una mujer que lo miraba con respeto, fue un bálsamo.
Ninguno de los dos necesitó grandes discursos, bastaba con la forma en que se miraban. Yo estuve allí, sentada en primera fila, con el corazón tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, me alegré sin reservas. La familia respiró aliviada, como si después de una tormenta larga y destructiva, por fin saliera el sol. Mis padres recuperaron la paz, las reuniones volvieron a ser cálidas, sin silencios incómodos ni ausencias que dolieran. Todos habíamos aprendido algo, incluso desde el dolor. Había heridas que tardarían en cerrarse, pero al menos ya no sangraban. Y en ese nuevo equilibrio, volví a sentirme parte de algo. Decidí quedarme sola, sin buscar pareja, sin urgencias ni vacíos que llenar. No por miedo, sino porque por fin estaba bien conmigo misma. Me gustaba mi silencio, mi rutina, mis espacios sin interferencias. No necesitaba a nadie para validar mi vida. Había descubierto que la verdadera compañía empieza dentro de una misma. Mi negocio prosperó, creció más de lo que imaginaba, y con él creció mi confianza. Contraté gente, abrí una segunda oficina, incluso di charlas contando mi historia como ejemplo de resiliencia. Nunca imaginé que algo tan doloroso acabaría siendo una fuente de inspiración. Convertí el fracaso en motor, la herida en impulso. Ya no sobrevivía, vivía. Ese día en el garaje me rompió en 1000 pedazos, pero también me despertó. Me obligó a mirarme con crudeza, a tomar decisiones que no quería tomar, a soltar lo que no me servía. Dolió más de lo que puedo poner en palabras, pero también me hizo más fuerte, más libre, más yo. Aprendí que la libertad y la dignidad valen más que cualquier promesa rota, y nunca más las pondré en manos equivocadas. Nunca volví a saber de él, y no lo necesité. Su ausencia dejó de doler cuando entendí que lo que perdí nunca fue real. Viví años con alguien que fingía quererme, y aún así, sobreviví. Hoy, lo único que me importa es no fallarme a mí misma. Lo demás, ya no tiene poder sobre mí. Ahora, cuando miro atrás, no me duele como antes. Me duele haber callado, haber confiado tanto, haberme olvidado por momentos. Pero también me enorgullece haber salido de ahí con la cabeza en alto, sin perderme en la rabia ni quedarme atrapada. Lo que viví no me define. Lo que hice con lo vivido, sí. Aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de transformarlo. Cada cicatriz me recuerda que sobreviví, que seguí caminando incluso cuando no tenía fuerzas. Ya no busco finales felices de cuento. Busco verdades, paz y amor del bueno, del que empieza por una misma. Y eso, por fin, lo encontré. Soy otra, no por lo que perdí, sino por lo que fui capaz de reconstruir. Me miro al espejo y me reconozco en la mujer que se levantó del suelo con las manos vacías y el corazón ardiendo. No volví a ser la de antes, y menos mal. Ahora soy más fuerte, más libre, y sobre todo, más consciente de lo que valgo. Y eso nadie podrá quitármelo nunca más. No guardo rencor, pero tampoco olvido. No porque quiera vivir en el pasado, sino porque mi memoria me recuerda todo lo que fui capaz de soportar, y todo lo que fui capaz de dejar atrás. Hay una dignidad en el silencio, en no buscar venganza, en no rebajarse al nivel de quien te rompió. Mi historia no es de odio, sino de renacimiento. Y por eso, no hay espacio para resentimientos. He aprendido a celebrar lo pequeño, un café tranquilo, una tarde sin interrupciones, una conversación honesta conmigo misma. Ya no busco amor para llenar huecos, sino para compartir desde la abundancia. Y si no llega, no pasa nada. Yo ya no estoy incompleta. Porque después de tanto dolor, aprendí a ser hogar para mí misma. Cada cierto tiempo, alguien me pregunta si volvería a amar, y la respuesta es sí, pero sin entregarme por completo. Ahora amo con los ojos abiertos, sin perderme, sin apagarme. Si un día llega alguien, será para caminar a mi lado, no para cargarme. Porque ya no soy esa mujer que necesitaba ser elegida. Ahora soy yo quien elige. La mujer que salió del garaje ese día ya no existe. Fue enterrada junto a todas las promesas rotas,
junto a la ingenuidad que me hizo cerrar los ojos durante demasiado tiempo. En su lugar, nació alguien que sabe decir no, que ya no se calla, que no se conforma. Alguien que se reconstruyó con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Y esa mujer, soy yo. A veces me detengo frente a aquel garaje, ya cerrado, oxidado, como si fuera la escena de un crimen antiguo. No siento nostalgia ni rabia. Solo una especie de respeto por lo que allí murió y por lo que allí nació. Porque en ese espacio donde me rompí, también comenzó mi libertad. Y eso vale más que cualquier recuerdo. No necesito que nadie sepa mi historia completa para entender quién soy hoy. No la cuento por lástima ni por revancha, sino porque me pertenece. Porque cada lágrima, cada renuncia, cada decisión, me han traído hasta aquí. Y si hoy puedo hablar sin temblar, es porque me reconstruí en cada palabra. Esta es mi verdad. Esta, soy yo. Y si algún día me vuelvo a caer, si vuelvo a sentir que todo se derrumba, ya no tendré miedo. Porque sé que puedo levantarme. Lo hice una vez. Lo haré las veces que haga falta. No necesito garantías, ni promesas, ni testigos. Solo necesito mi fuerza, mi paz, y las ganas de seguir adelante.